Gracias, señora presidenta. Señores diputados y diputadas, amigas y amigos, parece evidente el interés y la preocupación común por el acoso escolar. Las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno y esta moción de Ciudadanos así lo manifiestan. Y, sin embargo, consideramos que las propuestas de Ciudadanos al respecto no aportan nada nuevo. No hay ningún avance significativo a lo propuesto por el Gobierno de Cristina Cifuentes. En todo caso, lo que sí hacen es concretar algo. Esta moción ni amplía el punto de vista ni ofrece otra forma de abordar el problema del acoso escolar en los centros educativos. Son medidas que nos siguen pareciendo insuficientes, ya que vuelven a centrarse en la detección, es decir, en poner remedio una vez que el proceso que culmina en el acoso escolar ya está en marcha. Pese a que en varias ocasiones se habla de prevención, no hay ninguna medida concreta que indique en qué forma, qué podría consistir esta prevención ni de qué forma abordarla. Habitualmente se compara la imagen del acoso escolar con un iceberg, ya que, en primer lugar, la mayor parte de las veces la violencia que se ejerce sobre la víctima es psicológica y es mucho más compleja su detección, hasta que no llega al grado de modificar de forma ostensible el comportamiento de la víctima, es decir, cuando el proceso de acoso ha alcanzado un nivel que ya lleva dañando a la víctima mucho tiempo. Pero además, en segundo lugar, porque actualmente parte importante del acoso escolar se realiza a través de redes sociales, lo que hace que apenas sea perceptible. Lo que sí está muy claro es que quien primero lo detecta es el estudiante, casi ausente en la propuesta de Ciudadanos. Pero además, en ambos enfoques, el del Partido Popular y el de Ciudadanos, ponen el acento en el esquema de detección, denuncia y castigo. El acoso es un delito y, en ese sentido, ha de ser castigado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en el caso del acoso escolar, en muchas ocasiones el efecto preventivo que tiene el conocimiento del castigo por una falta no tiene lugar. El acoso escolar se produce principalmente en la adolescencia, etapa que se caracteriza por un proceso de maduración que se manifiesta en muchas ocasiones como la rebelión contra la autoridad, y el castigo se convierte en la manifestación simbólica de esta rebelión, por medio del cual el infractor obtiene una recompensa social. Todos hemos vivido aquel al que le castigaban era el más chulo, el que más se enfrenta, etc. Pues es precisamente sobre este rédito social que asume el adolescente sobre el que hay que trabajar. Nuevamente, el centro del proceso de prevención, detección y del acoso tienen que estar los estudiantes, y aquí siguen estando ausentes. Son los primeros en detectarlos, en sufrirlos y en poder participar sobre ello. Quiero establecer un paralelismo entre el acoso escolar y la violencia machista para que se entienda nuestra posición. La lucha contra esta lacra social, que es la violencia machista, comenzó a ser efectiva una vez que, en primer lugar, salió de la caverna de lo personal, de lo doméstico, y lo convertimos en un problema social, en un problema de todas y todos. Señores ciudadanos, lo siento, pero volver a hablar de violencia intrafamiliar es volver a la caverna de la que hemos salido. Flaco favor hacen a la democracia y a la igualdad. Las palabras no son neutras, no lo son. Evidentemente, nos tenemos que dotar de mecanismos legales que faciliten la denuncia, está claro, que agilicen trámites también, que suavicen los efectos, que den realidad a la posibilidad de denunciar sus efectos. Hace poco mi compañera Clara Serra defendía una iniciativa en esta Cámara. Y tendremos que desarrollar protocolos concretos y precisos sobre esto que, entre comillas, se llaman los diferentes, LGTBI o diversidad funcional, que según todas las estadísticas son los más propensos a recibir ataques de este tipo. Pero el gran paso que se dio con la violencia machista ha sido dejar solo de interpelar y proteger a las víctimas y empezar a interpelar a la totalidad de la ciudadanía, a hacer partícipes a los hombres en una política de tolerancia cero hacia la violencia. Perdone, señoría, le ruego silencio, por favor. Continúe, Gracias, señora señoría. presidenta. En el acoso escolar no se trata tampoco de interpelar al profesorado,
o a los inspectores o a los directores de los centros. Como en la violencia machista, tampoco se trata solo de denunciar. En la prevención del acoso escolar se trata de interpelar a los estudiantes, de promover su participación activa y de ponerlos en el centro mismo de la solución al problema. No se trata, como no se trata de proteger a los diferentes, sino borrar definitivamente las barreras entre lo que es diferente y lo que no lo es. Interiorizar que somos iguales en derechos, pero todos y cada uno únicos, y que la diversidad es riqueza y oportunidad de crecimiento. Y esto no se hace detectando, esto se hace con una educación de calidad. La literatura especializada insiste en que en el centro de la prevención del acoso escolar tiene que ser desplazado hacia el estudiante, y los programas más exitosos, tanto en España como en Europa, muestran que la presencia de los estudiantes en procesos de mediación entre iguales, la actuación sobre la pasividad del espectador, la detección de la frustración como principal desencadenante del acoso, son elementos fundamentales para la convivencia en los centros y hacen disminuir la violencia en las aulas y, por tanto, el acoso escolar. Esto implica tomarse en serio que los centros educativos son espacios privilegiados para aprender a convivir. Implica entender que la convivencia hoy con familias cada vez más reducidas, con barrios y poblaciones que destinan cada vez menos espacio para el juego, con una educación competitiva que cada vez reserva menos tiempo para desarrollar un ocio imaginativo y la amistad, sí, cada vez menos tiempo para la amistad, eso se desarrolla principalmente en las escuelas. Y esto implica poner medios y recursos, tanto humanos como materiales, facilitar y normalizar estos equipos de mediación entre iguales, talleres de concienciación, elaborar materiales específicos para las tutorías. Pero implica también revertir los recortes que se han realizado en los centros públicos. Implica que los centros tengan espacios donde realizar estas actividades más allá del currículum, que los profesores atiendan a un número razonable de estudiantes, que sea capaz de manejar y que los tiempos para planificar actividades con ellos, que puedan desarrollar con normalidad una relación con las familias. Implica a los departamentos de orientación que ni siquiera les mencionan. Implica poner a los centros a colaborar y no a competir entre ellos. Implica poner a los estudiantes a colaborar y a compartir y no a luchar entre ellos. Entender que la convivencia es la asignatura más importante. No podemos quejarnos de la violencia en los centros ni la violencia en las aulas cuando estamos promocionando una educación competitiva y egoísta, porque una cosa es el efecto de la otra. Luchar contra el acoso escolar implica una educación de calidad. Y sí, ustedes, señores del Gobierno, saben muy bien lo que es eso, pero han decidido reservarlo para unos pocos. Y ahí nunca nos van a encontrar. La mejor educación es la de todos y, por tanto, ha de ser para todos. Gracias.